muy bien. Y bueno, pues aquí traigo lo que es el videíto para la tercera sesión ordinaria de Consejo Técnico con la guía federal. Aquí en Jalisco, pues prácticamente nos están solicitando lo mismo, nada más hay un apartado especial que es el de la autonomía responsable, el de las CAP. Yo creo que ese voy a ver si tengo oportunidad mañana o más tardar el jueves de subir pues un videíto especialmente para esa parte. Y pues prácticamente la sesión consiste en lo que vamos a ver aquí, que me imagino la mayoría ya revisó ese documento de las orientaciones para esta tercera sesión. Aprovecho para comentarles que en la descripción del video les voy a dejar el enlace a esta presentación en modo lector. Está en Drive. Y a los que son miembros del canal, les voy a hacer un videito especial, un poco más cortito, nada más para explicarles cómo editarlo, porque a ellos les voy a pasar el link en formato editor para que puedan ahí agregar el logo de su escuela, quitar y poner, ¿sale? Bueno, para empezar, este documento de las orientaciones, pues se presenta dando pues el típico saludo que siempre nos dan. Nos hablan de que esta aproximación que hemos realizado hasta ahora, pues ha requerido de un trabajo profundo de reflexión y diálogo en colegiado. Nos dice que pues en el pasado taller intensivo de formación continua que vivimos este mes, realizamos las siguientes actividades como un recordatorio, ¿no?, de lo que hicimos, que fue problematizar la práctica docente referente al plan de estudios 2022, analizar los aprendizajes obtenidos a partir de la pandemia, discutir cómo reorientar la práctica docente en la perspectiva del plan de estudios 2022 y analizar los programas sintéticos e iniciar el esbozo del programa analítico. Y bueno, este documento se divide en dos grandes apartados, ¿no? El primero nos habla de la programación de las sesiones, nos dice ya pues lo que se va a trabajar en próximas sesiones de consejo técnico. Cambia un poco ahí la estructura de las sesiones para primaria y preescolar, y para secundaria. Yo en esta presentación pues tengo lo que es de secundaria, sin embargo pues esa parte pues ya todos la tienen ahí en sus orientaciones, en su guía. Y pues no es, o sea, sí es importante, ¿no?, como ir checando lo que se va a hacer, pero pues para el desarrollo de la sesión lo que más nos interesa en este momento pues es esto de las orientaciones de esta tercera sesión, donde pues ya nos dice el qué hacer, ¿no?, o cuál va a ser la temática central. En esta programación de esta primera parte pues del documento, que habla de las programaciones del Consejo Técnico Escolar y taller intensivo de formación continua para docentes, pues viene así como una tablita, una agenda, ¿no?, donde nos habla que esta tercera sesión, que es el próximo 27 de enero, el contenido a abordar son los ejes articuladores. Este es para secundarias técnicas generales, secundarias generales y técnicas. Pero me parece que en esta ocasión todos los niveles vamos a trabajar lo que son los ejes articuladores como contenidos centrales. Lo que cambia es lo que se va a trabajar después, ya que en secundarias se va a trabajar como por grado, y me parece que en primaria y preescolar lo trabaja por campo formativo. Entonces aquí nada más cambia como la estructura, pero al final de cuentas lo que me parece importante resaltar aquí en esto que nos adelantan es pues que prácticamente lo que vamos a hacer durante los consejos técnicos de este ciclo escolar va a ser ya terminar este esbozo del programa analítico, lo cual pues es muy importante que retomemos el trabajo que hicimos en el taller, y que al ir profundizando en esto de los campos formativos, el ir profundizando en nuestros programas sintéticos y en ejes articuladores y demás, pues lo podamos ir puliendo, ¿no? Recordemos que este programa analítico va a ser como pues nuestro plan anual o nuestro plan de trabajo durante el ciclo escolar, pero con el eje central o el foco en las problemáticas y en nuestro contexto. Y pues irnos acercando a lo largo de estas sesiones a analizar ya más a detalle pues estos contenidos curriculares nos va a ayudar
a que lo vayamos comprendiendo mejor, ¿no? Y pues también entender que este programa analítico aún no está terminado, apenas hicimos un esbozo, lo vamos a ir modificando conforme tengamos esta aproximación y pues nos pide aquí que, bueno, a lo que se entiende lo vamos a hacer por grado. Por ejemplo, en la sesión de febrero, pues vamos a abordar en secundarias lo que son los 4 campos formativos, analizando el programa sintético de primer grado por asignatura para hacer ya el diseño del programa analítico de primer grado. Y después en la de marzo, segundo grado y lo mismo en abril en tercer grado. Entonces ya vamos a irnos adentrando como para el próximo ciclo, que ya simplemente el plan y programas, pues ya tengamos como ya un trabajo previo. Aparte de pues recordar lo que es en junio, que vamos a tener una fase intensiva, pues vamos a profundizar en junio y en julio, que es con presencia de alumnos, pues va a ser como ese tipo pilotaje, ¿no? Y pues es muy importante también ir teniendo este panorama con nuestro colectivo. Aquí les digo, nada más iré a checar preescolar y primaria, cómo es que les divide las sesiones, que les digo, a lo que tengo entendido, aquí en vez de hacerlo por grado, porque no les alcanzarían las sesiones, irse del 1 al sexto grado, es por campo formativo y abarca 4 sesiones, los 4 campos formativos. Bueno, entonces lo que corresponde a esta tercera sesión ordinaria es, aquí nos comenta, reflexionar en torno a los ejes articuladores del Plan de Estudio 2022 y su expresión en el proceso de elaboración del programa analítico. Respecto al programa analítico, comentarles que subí a mi canal un par de videos, donde después de que ya había pasado la semana del taller, subí estos dos. Del quiz sobre el programa analítico, como para reafirmar algunas ideas y conceptos, y les dejé aquí en el enlace de este video, nada más le voy a quitar el sonido, les dejé aquí en el enlace del video el link al Geniali, que ese Geniali es pues como un jueguito de los conceptos principales de los ejes articuladores, etcétera, todo eso. Y por eso le puse como título quiz del programa analítico con premio. ¿Por qué premio? Porque al jugar este quiz, al terminar venía una imagen que al darle clic te mandaba a generar una copia editable de un machote mejorado, de un machote de programa analítico que no es el que había subido en la semana del taller. Ahorita les digo cuál es, porque después hice otro video donde me enfoqué a explicar ese machote mejorado, que es entonces aquí estos últimos dos, si pueden, si no los han visto, creo que les puede servir. Y este otro formato editable, pues yo sí lo cambiaría por el de acá, porque me parece más completo. Estos dos, para terminar de entender pues en qué consiste el programa analítico, porque pues muchos terminamos a lo mejor más confundidos en esa semana, y creo que estos nos pueden dar luz, así que les recomiendo que los chequen si no los han visto. Igual pues ahí también hay muchos canales que nos pueden ayudar a profundizar y tener muy muy claro el programa analítico, porque pues a lo que vemos durante todo este ciclo vamos a tener que pegarle a esa parte, y pues vamos a empezar en esta sesión analizando más a profundidad lo que son los ejes articuladores. Como propósitos nos marca analizar el sentido y alcances de los ejes articuladores en el marco del Plan de Estudio 2022. Revisar, analizar y reflexionar cómo están presentes los ejes articuladores en el programa analítico esbozado en el anterior taller, o sea, de nuestro esbozo, qué ejes articuladores pusimos, y ahora que ya los veamos más a detalle, ver si sí queda o realmente no. Yo tenía otra idea de lo que significaba, entonces como hacer ese ejercicio, ¿no? De profundizar en ellos, revisar cómo están presentes en nuestro esbozo, y pues a lo mejor hacerle cambios, ¿no? Enriquecerle nuestro programa, nuestro esbozo de programa analítico, y discutir y analizar pues qué características debe de tener nuestra práctica docente para integrar estos ejes articuladores, ¿no? Ya en nuestra praxis.
Y bueno, entonces eso mismo nos lleva a que este documento de orientaciones pues se divide como en tres partes, ¿no? No lo marca así como muy claro el documento, pero sí lo menciona. El primero es reflexionar en torno a los ejes articuladores con base a unos videitos que nos pusieron ahí. Yo en esta presentación lo que hice fue agregar algunos segmentos del plan de estudios, que es el documento oficial que viene ahí en el enlace de orientaciones, donde habla a detalle de cada uno de los ejes. Puse algunos fragmentos y agregué los dos videos de cada eje, porque hay dos videos de cada eje. Un video donde habla un experto sobre el eje y el otro que es un video animado donde ya nos habla sobre como ideas y metodologías para abordarlo ya en la práctica. Entonces eso es un primer momento. En un segundo momento, pues analizar cómo posibilitan una práctica docente integrada que promueva aprendizajes, experiencias de aprendizaje, perdón, que se vinculen con contenidos curriculares y el contexto. O sea, checar nuestro esbozo, el programa analítico y cómo están ahí para pues ya cerrar socializando pues esas modificaciones que posiblemente le hicimos a nuestro programa analítico y por qué, ¿no? Como les decía, a lo mejor yo tenía una idea de que este eje se trataba de esta forma o se abordaba de X manera y ahora al profundizar pues me doy cuenta que no y le hicimos modificaciones, se socializan esas modificaciones y pues eso es como la parte de, para cerrarla, para cerrar. Entonces, pues se me ocurrió a lo mejor que no hay un producto pues como tal que nos pidan, pero podríamos hacer algo así con nuestro colectivo en el que pongamos aquí una tablita sencilla, pongamos los 7 ejes articuladores, para que cada uno vaya llenando las ideas principales, en qué consiste, o podría ser a lo mejor que no sabía de ese eje articulador que hoy aprendí y puedo ponerlo yo aquí. Otro, cómo aplicarlo en mi práctica docente, que es el video animado, nos puede dar mucha luz ahí de cómo aplicarlo. Y qué contenidos del programa sintético de mi grado, de mi asignatura, puede quedar para este eje articulador. Ese podría ser un ejercicio para ver las modificaciones que se puedan hacer al programa analítico. Y bueno, en este primer momento de reflexionar sobre los ejes articuladores, pues antes de hablar de cada uno de ellos, también aquí puse en estas diapositivas algunos fragmentos del documento oficial del plan de estudios 2022, donde habla qué son, antes que nada, ¿no? ¿Qué son los ejes articuladores? Dice que los ejes articuladores contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática desde la perspectiva plural y diversa como la mexicana. Conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana. Permite pensar el trabajo docente y el trabajo de aprendizaje como un diálogo permanente con la realidad más allá del aula, en los espacios escolares y en los lugares de la comunidad. Son puntos de encuentro entre la didáctica del profesor y la profesora con el saber de la vida cotidiana de los estudiantes, lo cual permite otorgar pues un significado. Pues, o algo significativo para ellos. Cabe mencionar, bueno, si nos damos cuenta, los ejes articuladores por sus temáticas, ¿no? Vida saludable, inclusión y demás, pues tienden a resolver como problemáticas que tenemos en general, ¿no? Son características o problemáticas que tenemos en común en todo el país, ¿no? Eso sí, independientemente del contexto, hay problemas de inclusión, hay problemas de discriminación más bien, hay problemas de comida chatarra, hay muchas enfermedades físicas, mentales, etcétera, en cuestión del pensamiento crítico, pues a lo mejor ahorita con las redes sociales están pasando muchísimas situaciones pues de mal uso de la información o de no tener ese pensamiento crítico, de no cuestionar. Entonces, estos ejes articuladores tratan de abonar como esas grandes problemáticas de nuestro país por medio de esto, ¿no? Pues articulándolo con los contenidos. También nos habla de que los ejes articuladores cruzan el currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria, y esto implica que los campos formativos de la educación preescolar, primaria y secundaria incorporarán en sus enfoques y contenidos uno o más de estos ejes, de acuerdo con la fase que cursen niñas, niños y adolescentes con apego a la realidad en que viven. O sea,
que nuestro programa analítico pues vamos a poder, con base a alguna problemática que hayamos seleccionado y los contenidos que contextualicemos, pues elegir uno o más ejes. No tienen que estar siempre los siete ejes al momento de abordar algún proyecto o algún contenido. Entonces sí hay como esa flexibilidad. También dice que la pertinencia de trabajar uno u otro eje articulador en conjunción con los contenidos lo deciden las maestras y los maestros, de acuerdo con sus saberes y experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias, de modo que lo establecido en el currículo sea la base para el magisterio y el estudiantado. Existe una correspondencia entre el proceso de enseñanza y aprendizaje y los libros de texto, de modo que reflejan la incorporación de los 7 ejes articuladores en la formación de las niñas y adolescentes. O sea, no en un proyecto vamos a meter los 7 ejes, pero a lo que mencionan aquí, pues en los libros de texto a lo largo del ciclo escolar sí se van a abordar los 7, ¿no? A lo mejor en un proyecto que me va a durar, no sé, 3-4 semanas, abordo un eje o dos. Para el siguiente proyecto o trabajo abordo otro eje, etcétera, etcétera. Entonces, sí tratar de que a lo largo del ciclo, bueno, al menos eso entendí yo, se aborden los 7 ejes. Y bueno, estos son los 7 ejes articuladores: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, fomento a la lectura y la escritura y la educación estética. Ahora sí vamos a entrar pues aquí en las diapositivas van a encontrar ya la información de cada uno de estos ejes. El primero es el eje de inclusión y como les decía, primero puse aquí algunos fragmentos que vienen en el Plan de Estudios 2022 y nos habla de que la inclusión dice que establecer este eje articulador de carácter decolonial, sugiere desarrollar procesos formativos y relaciones pedagógicas que permitan comprender durante la educación preescolar, primaria y secundaria la lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana cotidiana. Esta perspectiva requiere que las y los estudiantes aprendan a cuestionar las visiones particulares y su relativismo sobre el mundo, así como el pensamiento único universal por parte de una visión eurocéntrica, patriarcal y heterosexual de la realidad, las cuales desconocen la diversidad que compone el mundo. Aquí, pues, si se fijan, habla de esta parte inclusiva, pero le mete un poco más, va más allá, pues no como a lo mejor yo creía nada más que tenía que ver con los niños con discapacidad o algo así. No, aquí nos está hablando de un sentido como más profundo. Tenemos que checar esta parte de la decolonización, a lo mejor empezar a documentarnos un poquito más de eso, ¿no? De todo este enfoque. Les digo, estos son fragmentos del plan de estudios y ahí vienen algunas notas al pie de página o las referencias bibliográficas también ayudan muchísimo, ¿no? Para profundizar. Dice que una perspectiva decolonial de la inclusión favorece la formación en donde la identidad es una decisión del sujeto en pertenencia mutua con su mundo y no como una relación entre sujetos idénticos que reducen al otro a la no pertenencia. Ello también implica que se cuestionen críticamente las jerarquías sociales que existen en la escuela, la comunidad y el mundo en general. Si yo realmente quiero impregnar este enfoque, este eje articulador, pues también tendré que desaprender o quitarme de esa jerarquía, como dice aquí, no empezarlas a cuestionar y que mis alumnos sean ellos los que puedan también tener esa postura crítica, cuestionen. En secundaria a veces nos molesta que ellos cuestionen, ¿no? Pero es muy importante que fomentemos esa parte para la inclusión decolonial. Y bueno, aquí se agregan ya los 2 videos que les comento. El primero es donde un experto nos habla sobre la inclusión, que es este videito de aquí. Son videitos pues cortos. Voy a saltarme un poquito porque el que me interesa, la verdad, un poquito más, es este otro, el video animado. Porque el primero, pues nos explican lo que prácticamente ya viene en la diapositiva, pero no está de más checarlo, sobre todo si no hemos tenido acercamiento a los ejes. En este otro video, el animado nos da ideas de cómo llevarlo a cabo. Nada más déjenme ver si lo puedo reproducir.
A ver. Ay, me salí. Aquí está, le dan clic y les va a reproducir aquí el... Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Eje articulador, inclusión. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Te has preguntado si todas y todos en el salón de clases reciben la misma atención? La educación permite hacer conciencia de que si se margina o falta a alguien, no hay inclusión. En un espacio educativo incluyente, se reconoce que cada estudiante tiene sus propias características y necesidades. Por lo que debemos crear condiciones para que nadie quede fuera por motivos de clase, género. A ver, ¿saben qué? Creo que me está fallando la conexión. Igual, aquí se los voy a dejar para no que este video no quede muy largo. Les voy a dejar aquí, pues, como les digo, el link a la presentación. Me imagino estos videitos también ya se los hicieron llegar y los podrán checar con calma ahí en su colectivo. A ver, nada más déjenme. Ay, no, le estoy poniendo reproducción automática. Ay, disculpen, ando ahorita como con muchas cosas y casi ni alcanzaba a sacar este video, pero bueno. Entonces estamos en que en cada eje van a encontrar en esta presentación esto, ¿no? Un fragmento del plan de estudios, el videíto donde habla un experto sobre ese eje y el otro, un segundo video animado que va a ser sobre el cómo ya aplicarlo. De hecho aquí viene, ¿no? Se puede recuperar, adecuar ya como docentes en nuestra práctica docente. Aquí es muy importante, compañeros, que pues no nos quedemos nada más con lo del videíto o con lo que escuchan aquí, sino sí darle una leída tal cual ya al plan, porque les digo, yo puse aquí solo unos fragmentos, pero está muy interesante. Me costó trabajo así como, ay, qué parte es la más importante, porque sí, creo que viene muy bien detallado y nos da mucha luz del enfoque que se le quiere dar. Y no dejarnos llevar por que, inclusión, ya sé qué es y así se va a abordar. No, estos videitos nos van a ayudar a profundizar y pues socializándolos ahí en colectivo. El segundo eje es el de pensamiento crítico. En este eje nos habla de que en donde dice el eje articulador de pensamiento crítico, en donde lo crítico se entiende como la recuperación del otro desde la diversidad, es fundamental para la formación de una ciudadanía con valores democráticos y justicia social. El pensamiento crítico es la capacidad que desarrollan niñas, niños y adolescentes para interrogar al mundo y oponerse a la injusticia, la desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia y todas aquellas formas que excluyen e invisibilizan a las personas y que pasan inadvertidas por considerarse normales, pero que en realidad son construcciones históricas que se generan a partir de diversas formas de explotación, control del trabajo y relaciones de género. El pensamiento crítico formado motiva a las y los estudiantes a realizar un juicio sobre su realidad y ponerla ante un tribunal de la crítica y la argumentación. Creo que este es un eje que no debemos pensarlo nada más como para ciencias, ¿no? O sea, realmente el enfoque que le está dando aquí el plan de estudios de esta parte de valores democráticos, justicia social, creo que es muy interesante, ¿no? Por esta parte de cuestionar lo que es normal. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros fuimos educados sin estos ejes o sin este foco tan importante en estas cuestiones? Y a lo mejor fuimos educados en la obediencia, en la vergüenza, en la culpa, en la que qué va a decir la gente, en lo que pues lo que la mayoría diga, ni modo, y no cuestionar. Entonces, les digo, va a ser un reto, yo creo que no solo en secundaria, en cualquier edad, el quitarnos o que ve, pues sí, quitarnos a lo mejor esa comodidad de decir, pues yo te enseño, tú aprendes y no preguntes, al decir, pues ahora sí pregúntame, ahora sí cuestióname y juntos lo investigamos, va a implicar no nada más poner ahí el eje en nuestro programa analítico, sino un cambio de actitud también de nosotros, un desaprender, ¿no? Nuestras formas y nuestras costumbres, pues, ¿no? Como maestros y como alumnos también. Dice, bueno, aquí también hay otro videíto, aquí le pueden dar clic
Ya no los voy a reproducir porque ni se entienden. Y ustedes ahí en la presentación le podrán dar clic, agrandarlos, que es la doctora Berta Orozco, ella habla sobre esta parte del pensamiento crítico, y después en la otra diapositiva ya está el video animado del mismo eje, donde nos explican, me gustan mucho estos, nos explican cómo aplicarlo, ideas de cómo aplicarlo en nuestra aula. Y pasamos entonces al tercer eje articulador, que es la interculturalidad crítica. Aquí nos habla de que la interculturalidad se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad, que interactúan, dialogan, se interpelan y producen entre sí diferentes realidades en un marco de relaciones asimétricas. Una formación desde la interculturalidad crítica se puede expresar a través del desarrollo de subjetividades sensibles y capaces de indignarse ante la violación de los derechos de las personas, frente a toda forma de violencia y cualquier tipo de discriminación, así como la toma de acciones concretas en contra de cualquier exclusión por motivos de clase, discapacidad, sexo, etnia y género. Se manifiesta por medio de un diálogo de saberes para escuchar las ciencias, las artes, la literatura, la historia y la filosofía, la vida cotidiana de otras culturas y pueblos hasta ahora invisibilizados o decididamente discriminados del currículo oficial. Es importante, si no hemos como escuchado a lo mejor esa palabra anteriormente, pues adentrarnos un poquito en esta parte de la interculturalidad, porque en el plan también menciona que no es lo mismo que multiculturalidad, donde anteriormente ya se reconoce que había varias culturas, pero no se integraban. Aquí en la interculturalidad es ponernos en un mismo nivel de diálogo, no de imponer y de colonizar una cultura sobre otra, sino aprender unos de otros y transformar algo nuevo. Y pues ya agregarle la palabra crítico, pues también tiene que ver con cuestionar, como dice aquí, todas aquellas acciones que discriminan y que hacen, pues generan violencia y demás, ¿no? Independientemente de, ok, es cultural o es por las costumbres de cierto pueblo, pues sí, pero a lo mejor eso está generando estas situaciones y lo podemos cuestionar y va de la mano con el eje anterior, ¿no? Aquí vemos que estos ejes, como dicen, son transversales y no necesariamente, pues esto lo trabaja formación cívica y ética, esto ciencias, ¿no? O sea, desde las ciencias también, como dice aquí, podemos trabajar la interculturalidad crítica, ¿no? ¿Qué métodos científicos manejan en esta otra cultura? ¿Qué formas tenían de calendario y por qué son válidas y les funcionaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y no imponer una sobre otra. Igual, ahí están los dos videos de este eje articulador, de la interculturalidad crítica, el de la persona experta, y luego el video animado, donde nos habla de las, pues ahora sí, ejemplos, ideas y metodologías, ¿no? El video animado de la interculturalidad crítica. Pasamos al eje de la igualdad de género, donde nos dice que la incorporación de un eje sobre igualdad de género en la educación preescolar, primaria y secundaria supone una formación en la que las niñas, niños y adolescentes cuestionen prácticas institucionalizadas desde donde se asigna a cada persona una identidad sexual, racial y un género que termina estableciendo desigualmente su condición laboral, social y educativa en la comunidad o fuera de esta. Este eje propicia un replanteamiento de los contenidos de las ciencias y humanidades en los que prevalecen paradigmas de verdad y universalización que desconocen la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo niñas y adolescentes en pobreza, indígenas y afrodescendientes. También plantea que se resignifiquen los valores, creencias y prácticas que 1. Reducen la participación de la mujer en la sociedad, el cumplimiento de parámetros institucionales de rendimiento y productividad establecidos por la sociedad patriarcal tradicional. Y 2. Favorezcan la violencia contra las mujeres y otras identidades no apegadas al modelo predominante masculino, lo que obstaculiza las trayectorias educativas del desarrollo integral y las expectativas del futuro de las niñas, ¿no? Entonces aquí, como les decía, este tema lo podemos ver desde cualquier asignatura, desde cualquier contenido. Creo que podemos impregnar también mucho esta parte de la igualdad de género, de cuestionar, como dice aquí, todas esas prácticas, creencias, el por qué, a ver, por qué no hay tantas autoras en historia
o en ciencias o en X disciplina, mujeres y hay más hombres y por qué, o sea, que empecemos como a cuestionar esta parte y a visibilizarla, ¿no? Vienen también aquí sus dos videitos sobre el eje articulador de igualdad de género y pasamos entonces al eje de vida saludable. Fíjese que me gustó, como, o sea, no lo había visto de la perspectiva como lo plantea aquí, ahora que se está profundizando en él. Dice que el eje de vida saludable, establecer un eje articulador de vida saludable supone una formación progresiva que permita a las y los estudiantes comprender el entramado de relaciones entre el medio ambiente y la dinámica social, económica y cultural de las comunidades urbanas y rurales e impacto en las acciones que se desprenden de dichas relaciones y las consecuencias en su salud como en la de las y los demás. O sea, todo un análisis, no nada más así como que hay hábitos saludables, no, desde lo histórico, lo social, cultural, económico, medio ambiente y cómo impacta en nuestra salud. La salud también es un hecho histórico, le da mucho este enfoque, lo que les decía, así como que, me agrada, pues no lo había visto así. Dice, la salud también es un hecho histórico con un componente territorial que permite definirla de diferente forma en el tiempo y espacio. En esta parte yo no lo alcancé a poner por el espacio, pero mencionaba algunos ejemplos, ¿no? De cómo anteriormente estaba bien visto que la gente fumara en un espacio cerrado y ahora eso ha cambiado, ¿no? En la historia ha cambiado, o cómo anteriormente las personas homosexuales eran consideradas como enfermas. Y así, ¿no? Varios ejemplos de cómo esto de repente pues también se basa mucho en la cultura y en la historia, ¿no? Sin desconocer los factores hereditarios, estas condiciones sociales, individuales, espaciales y temporales permiten pensar la salud desde una perspectiva histórica que exige de las personas un papel activo en el cuidado y conocimiento de sí mismo en cada una de las etapas de su ciclo de vida, así como una conciencia colectiva, solidaria y transformadora de una sociedad en la que viven para cambiar las ideas, procesos, hábitos, formas culturales y de consumo que deteriora la salud. O sea, no se queda nada más con la parte individual de tú modificar tus hábitos, sino pues vamos haciéndolo en colectivo, vamos impactando, influenciando en otros para cambiar esa parte. Igual vienen aquí los dos videitos de este eje articulador que es vida saludable y aquí las ideas que nos dan en este video animado. Pasamos al eje de fomento a la lectura y a la escritura, que bueno, ahora lo está llamando el plan con el nombre de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. En el documento nos dice que México es una comunidad de comunidades, un territorio de territorios y un lugar en donde se encuentran las lenguas maternas, las lenguas extranjeras y las lenguas olvidadas. Ay, eso está fuerte. Hacer efectivo el derecho humano a la educación, considerando en el centro de los procesos educativos a la comunidad, tiene como condición la posibilidad de aprender la diversidad de las lenguas. El acercamiento a las culturas a través de la lengua escrita permite a las y los estudiantes desarrollar habilidades como la expresión escrita y la comprensión lectora que puedan descifrar su propia experiencia dentro del mundo en el que viven, donde lo íntimo y lo compartido están coligados de forma invariable. La lectura nos pone en relación con la otredad. De ahí la importancia de que la lectura en relación con la identidad de las y los estudiantes. Leer no solo implica decodificar signos lingüísticos, la lectura conlleva la producción de sentidos y permite reconocerse en las palabras de otras y otros, además de construirse por medio de una comunicación dialógica que atraviesa la historia de la humanidad, teniendo su origen en las primeras palabras expresadas por nuestros antepasados primigenios. Esta parte pues la puse en negritas, de la lectura nos pone en relación con la otredad, porque bueno, yo desde formación cívica y ética dije, wow, o sea, realmente cómo es que la lectura fomenta también la empatía, ¿no? El ponernos en el lugar del otro, el entender la visión de otra persona, entonces también como que darle ese enfoque, creo que está padre, ¿no? Y quizá yo, si veía nada más el eje articulador de la lectura y la escritura, pues vemos, a lo mejor nos imaginamos nada más ejercicios, ¿no? De, ay, pues que lean mejor y que entiendan lo que leen y que escriban y que no escriban feo, pero llevarlo a un sentido un poquito más profundo y más personal. Aquí también viene pues estos dos videos y me parece que queda ya nada más un eje articulador. Ajá, este es el último, el de la educación estética o las artes.
Aquí nos dice que este eje busca valorar la exploración sensible del mundo al reconocer y recuperar el valor formativo de las experiencias artísticas y estéticas que se producen en las y los estudiantes en su relación con las manifestaciones culturales, las producciones del arte y la naturaleza, así como el reconocimiento de las artes como expresión, cultura, comunicación y cognición, abriendo puentes con otras formas de conocimiento inalienables de la experiencia humana. Las artes representan en el aprendizaje de las y los estudiantes la posibilidad, más allá de su función expresiva, de encontrar su capacidad de sentir e imaginar para romper con el dualismo de la razón versus los sentimientos y la imaginación, bajo la premisa de que no existe pensamiento genuino sin imaginación y que los afectos son la argamasa del aprendizaje, de tal suerte que imaginación y afectos se reconocen como potencialidades humanas fundamentales. El eje de artes y experiencias estéticas favorece la creación de un ambiente estético en las escuelas a partir de las manifestaciones culturales propias de las comunidades en cuya producción todas y todos pueden participar. Esta parte para mí es como la más importante, no sé ustedes, de romper el dualismo razón y emoción. Ahorita las neurociencias nos están demostrando cómo es que no debemos de separar, que es reduccionista el separar este dualismo mente y cuerpo, razón, emoción, porque siempre, siempre una apoya a la otra. Entonces a lo mejor en algún contenido que yo vea así como muy básico en la libreta, pues meterle esta expresión artística, esta parte de la creatividad de los chicos y de las chicas, pues nos puede ayudar para también conocerlos un poquito más, ¿no? Su cultura, sus intereses y sus habilidades. Y bueno, ya por último, aquí vienen también sus 2 videitos y pues ya terminando esta parte que sería como la mayor parte del tiempo que nos llevaría en la sesión, sería bueno, como les digo, si van a ir llenando la tablita o algún apunte los demás compañeros de qué se nos va quedando de cada eje, cómo se nos ocurre que lo podemos implementar en nuestro nivel, en nuestra asignatura, en nuestra fase, pues podamos ya socializar en plenaria con algunas reflexiones como son las siguientes. ¿Qué hemos construido y avanzado en el programa analítico? ¿Qué características tienen los ejes articuladores y cuál es su sentido en el plan de estudios 2022? ¿Cómo se expresan los ejes articuladores en el programa analítico? ¿Cómo se vinculan con los contenidos? ¿Qué sentido le dan los ejes articuladores al programa analítico? Para eso, pues va a ser muy importante, después de revisar esta parte, irnos a nuestro programa analítico y darle una revisada, ¿no? Analizar cómo promueven estas experiencias de aprendizaje, socializar un poquito el cómo se puede aplicar lo que se ve en los videos animados que nos pusieron ahí, los de dibujito, y cómo los podemos incorporar o darnos ideas para nuestro esbozo del programa analítico. Después de haber hecho eso, dice, bueno, aquí dice que revisemos nuevamente nuestro esbozo del programa analítico y en caso de ser necesario expliquemos los ejes articuladores seleccionados previamente y ver pues si se tiene que agregar otro más o modificarlo, ¿no? Para terminar, pues ya vamos a discutir en colectivo si hicimos alguna modificación o no y por qué. Y pues prácticamente ya nada más sería algunos compromisos para preparar la cuarta sesión. Ahí aquí me regresé. Y bueno, aquí nada más voy a modificar esta última diapositiva para cerrar. A ver, esta la repetí, una disculpa, la voy a cambiar. Pero pues prácticamente es eso, ¿no? O sea, ya que profundizamos un poquito en los ejes, dar nuestro esbozo del programa analítico, darle una revisada, ver si hay algo que modificar y pues les digo aquí, métanse aquí al canal, van a ver esta propuesta de machote para el programa analítico, no sé qué les parezca, que está un poquito más completa que la que subí en la semana del taller, la subí días después. Y les digo, ahí viene en los enlaces del video el link a Genially. Lo único que tienen que hacer en el Genially es jugarlo. Nada más que está bien lento mi internet. Jugarlo y al final les va a abrir, le dan clic ahí en el formatito y les va a mandar para hacer su copia editable, donde se ven aquí las problemáticas, así como que ya va teniendo un poquito más de coherencia cada uno de los
planos, pues, del programa analítico, plano 1, plano 2, pero bueno, eso ya está ahí en ese video, no me voy a entretener en explicarlo otra vez, para no alargar ya mucho este video, pero sí, si pueden, chequenlo. Les agradezco también su retroalimentación, sus comentarios, que me digan pues qué les parece, qué le hace falta a esa propuesta o cómo lo están organizando. Les digo, al final es una propuesta porque como escuela podemos elegir a lo mejor hacerlo por campo formativo, por grado, por, no sé, por asignatura, separarlos. Digo que lo ideal sería así hacerlo en colegiado, ¿verdad? Pero díganme cómo lo están haciendo y chequen este video que dice machote de formato para esbozar el programa analítico mejorado. Lo subí, ay, no veo la fecha. Bueno, el 14 de enero. Lo subí hace 10 días apenas y de hecho no tiene tantas vistas, pero ayúdenme ahí a checarlo y díganme qué les parece para que pues ya pues vayamos avanzando en esto que nos van a pedir hacer en este ciclo escolar. Y bueno, pues de mi parte es todo. Y recuerden que los que son miembros del canal se van a ir les voy a poner el link aquí en donde dice miembros, les voy a poner el enlace en modo editable de esta presentación y les subo un videito donde explico cómo editarlo. Y los que no, pues abajo en la descripción de este video van a tener el enlace a esta presentación en modo lector, ¿sale? Para que la puedan utilizar. Muchas gracias.